Hoy en día es increíble. Llevamos ordenadores superpotentes en el bolsillo, en la muñeca, ¿qué digo? Hasta en la lavadora. Pero esta realidad, que nos parece lo más normal del mundo, era pura ciencia ficción hace muy poco. Pues bien, vamos a hacer un viaje en el tiempo a una época en la que un solo ordenador era del tamaño de una habitación para descubrir cómo se produjo uno de los saltos tecnológicos más brutales de la historia. Es que hay que imaginárselo. Hace apenas medio siglo, un ordenador era un bicho enorme. Estamos hablando de los famosos mainframes, ¿no? Esas máquinas que ocupaban salas enteras, que consumían una barbaridad de energía y que costaban millones. Eran el corazón de la informática de la época. Y de repente, ¡zas! En solo 2 años todo se pone patas arriba. El cerebro de un ordenador de repente cabía en la yema de un dedo. Pero a ver, ¿cómo es posible pasar de una habitación a un chip en tan poco tiempo? No fue magia, no. Fue el clímax de una carrera tecnológica fascinante que vamos a desgranar ahora mismo. Para entender esto tenemos que irnos a finales de los 60. Intel, en ese momento, era una empresa bastante nueva, muy centrada en fabricar memorias de semiconductores. La idea de un ordenador en un chip, vamos, ni se les pasaba por la cabeza. Pero, como suele pasar, la historia la cambia un giro inesperado, y ese giro vino de la mano de un cliente que nadie se imaginaba, una empresa japonesa de calculadoras llamada Busicom. Total, que en el 69 la gente de Busicom llama a la puerta de Intel con un encargo muy específico. Querían sacar una nueva línea de calculadoras de sobremesa, pero se encontraron con un problema gordo. Necesitaban un sistema súper complejo de 12 chips diferentes, uno para cada cosa. Y es que no encontraban en Japón a los ingenieros capaces de un diseño así. Y aquí entra en escena nuestro primer protagonista, Ted Hoff, un ingeniero de Intel. Cuando le enseñaron los planos de Busicom, bueno, se echó las manos a la cabeza. Le pareció un diseño complicadísimo, carísimo y, sobre todo, súper ineficiente. O sea, crear 12 chips a medida solo para unas calculadoras, eso era un callejón sin salida. Y ojo que la preocupación de Hoff no era una manía suya, era un problema que estaba a punto de estallar en toda la industria. De hecho, el cofundador de Intel, el mismísimo Robert Noyce, ya lo había avisado. Dijo algo así como que el modelo de hacer chips a medida para cada cliente no era sostenible. Es que no había suficientes ingenieros para diseñar tantos circuitos para usos tan concretos. Vale, tenemos el problema. Un diseño caro y complejo. ¿Qué hizo el equipo de Intel? Pues en lugar de intentar mejorar un poquito lo que había, propusieron algo radical. Un cambio de chip, nunca mejor dicho, que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y aquí viene la idea del millón, la genialidad de Ted Hoff. Él pensó, a ver, un momento, ¿y si en lugar de tener 12 chips tontos cada uno para su cosa, creamos un único chip inteligente? ¿Un chip de propósito general que pudiera leer instrucciones desde una memoria? Fijaos en el cambio. De repente, el problema ya no era de hardware, era de software. La complejidad pasaba de estar en el silicio a estar en el código. Claro, una idea tan rompedora no la saca adelante una sola persona. Esto fue un trabajo en equipo de los buenos. Hoff fue el arquitecto, el de la idea, Stanley Mazur le ayudó con la arquitectura, Masatoshi Shima, que era el ingeniero de Busicom, supervisó todo, y Federico Fagin, que fue la pieza clave, el que lo convirtió en algo real, tangible. Pero claro, una cosa es tener la idea sobre el papel y otra muy distinta es fabricarla. Ahora venía lo difícil, el reto de meter una CPU entera en un trocito de silicio. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque para que una idea triunfe, a menudo hace falta que la tecnología adecuada exista, y en este caso existía. Federico Fagin, el diseñador jefe, era un crack en un nuevo proceso de fabricación, la tecnología de puerta de silicio. Sin esta técnica, que básicamente permitía apretar mucho más los componentes, el chip habría sido demasiado grande y demasiado caro, imposible de fabricar. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad que consiguieron, estamos hablando de meter 2.300 transistores en un chip minúsculo, de apenas 4 por 3 milímetros. Hoy nos parece poco, pero en 1971 eso era ciencia ficción, una auténtica obra de arte de la microelectrónica. Pero ojo, que Intel no estaba sola. La carrera por el microprocesador estaba en pleno apogeo. Un gigante como Texas Instruments anunció a bombo y platillo que ellos también tenían su CPU en un chip. Pero ¿cuál fue la diferencia? Y esto es clave, el chip de Texas Instruments nunca llegó a funcionar bien del todo. El de Intel, sí. Y esto nos enseña una lección fundamental en tecnología. Tener la idea no basta. Hay que hacer que funcione. La ejecución lo es absolutamente todo. Vale, ya tienen el chip, el Intel 4004.
Pero al principio, ese invento tan revolucionario era propiedad exclusiva de Busicom, solo para sus calculadoras. Sin embargo, el equipo que lo había creado sabía que tenían entre manos algo mucho, mucho más grande. Así que Hoff y Fallin se pusieron pesados, en el buen sentido. Insistieron a la dirección de Intel de que este chip tenía un potencial que iba mucho más allá de las calculadoras. Y al final convencieron a Noyce, que tomó una decisión que cambiaría la historia. Le hizo una oferta a Busicom. Os devuelvo los $60.000 que invertisteis y me quedo con los derechos del diseño. Busicom, que andaba mal de dinero, aceptó, y sin saberlo acababa de vender las llaves del futuro por una ganga. Así que, con los derechos en su poder, en noviembre de 1971, Intel lanzó el 4004 al mercado. Y lo anunciaron con un eslogan que, visto con perspectiva, da hasta escalofríos por lo acertado que fue. Anunciando una nueva era de la electrónica integrada. No era marketing, era una profecía. Y a partir de ese momento, la cosa se descontroló. La revolución se puso en marcha a toda velocidad. El 404, el de 4 bits, fue solo la primera piedra. Al año siguiente ya tenían el 88, de 8 bits, y en el 74 llegó el Intel 8080. Y este fue el chip que prendió la mecha de la revolución del ordenador personal, la que lo cambió todo. Como vemos, la historia del Intel 4004 es una pasada, pero más allá de la anécdota, nos deja unas cuantas lecciones muy potentes sobre cómo funciona de verdad la innovación tecnológica. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos sacar 3 lecciones fundamentales. La primera, la innovación no sale de la nada, es acumulativa. Se apoya en el trabajo de muchísima gente durante décadas. La segunda, la tecnología habilitadora es clave. Sin esa técnica de la puerta de silicio, la idea se habría quedado en un cajón. Y la tercera, y quizá la más importante, la ejecución marca la diferencia. Al final, la historia la escriben los que hacen que las cosas funcionen, no solo los que las imaginan. Y para terminar, una reflexión. Todo este cambio brutal, nació para solucionar un problema muy concreto. ¿Cómo hacer una calculadora un poco mejor? Nadie, ni sus propios creadores, podían imaginar la que se iba a liar. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. De todas esas pequeñas soluciones a problemas muy específicos que vemos nacer cada día, ¿en cuál de ellas se esconde la semilla de la próxima gran revolución que cambiará el mundo?